Imagínese por un momento la siguiente escena. Buques de guerra hundiendo embarcaciones con fuego letal en el Caribe, mientras el mismo gobierno que ordena esos ataques levanta sanciones económicas para comprar petróleo a los regímenes que critica públicamente. Mm, una paradoja fascinante. Buenos días. Emitiendo con la rigurosidad y la objetividad que los acontecimientos globales exigen, damos inicio a este análisis a fondo. Hoy, 22 de abril de 2026, examinamos un extenso informe sobre la reconfiguración del poder, las redes de narcotráfico y las elecciones en América Central y del Sur. Exacto. Antes de desgranar los datos, es imperativo reconocer a nuestro patrocinador, ProWave.ai. Y para aportar el contexto necesario a quienes nos escuchan, toda la información de este análisis es generada por Stylo News. Es una aplicación impulsada por inteligencia artificial de vanguardia. Muy potente, por cierto. Sí, muchísimo. Es la versión para el mercado de consumo del software Stylo IntelOps, que, bueno, está diseñado originariamente para operaciones militares, gubernamentales y empresariales. O sea que no es una herramienta cualquiera. Para nada. Esto significa que hoy tenemos acceso a una herramienta analítica creada para respaldar a altos cargos y responsables de la toma de decisiones a nivel global, y procesa cientos de fuentes en tiempo real. Wow. La misión de hoy es precisamente esa, destilar los informes de las últimas 2 semanas para proporcionar una vista estrictamente imparcial de las operaciones de los cárteles, los cambios geopolíticos y, bueno, la inestabilidad diplomática. Queremos ver cómo todo esto impacta sobre el terreno. Vale. Bueno, y dejando ya a un lado la corbata ajustada y ese tono formal de presentador de noticiero de los años 60, porque, madre mía. Sí, te faltaba el filtro en blanco y negro y el cigarrillo en la mano, ¿eh? Totalmente, me sentía un poco encorsetado. Pero bueno, vamos a entrar realmente en materia porque el rompecabezas geopolítico de esta semana es, fíjate, absolutamente fascinante. Es muy complejo, sí. A ver, para entender la política interna de la región, el informe deja claro que hay que mirar primero hacia el mar. Las reglas de enfrentamiento en las aguas del hemisferio occidental han cambiado de una manera drástica. Muy drástica, sí. No habíamos visto algo así en décadas. Exacto. Los informes de Stylo News detallan una intensificación brutal de las operaciones militares de Estados Unidos desde septiembre de 2025. Y los números asustan, la verdad. Bastante. Estamos hablando de más de 50 embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico que han sido hundidas directamente. Y al menos 177 sospechosos fallecidos en el Pacífico Oriental y el Mar Caribe. 177. O sea, no es una cifra menor. Para nada. Y hay un ataque muy reciente, del 11 de abril, con 5 víctimas mortales. A ver, esto ya no es una simple patrulla costera de los guardacostas. Esto es otra cosa. Claro, es que el mecanismo subyacente aquí es un cambio fundamental en la doctrina legal de Washington. La administración de Donald Trump ha designado oficialmente a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras. Vale, eso cambia las reglas del juego. Por completo. Y esto es crucial, ¿eh? Ha clasificado al fentanilo como un arma de destrucción masiva. Al utilizar esta terminología legal, Estados Unidos básicamente declara un conflicto armado. Ostras, un conflicto armado con todas las letras. Exacto. Esto justifica los ataques marítimos y sienta las bases legales para, bueno, posibles intervenciones terrestres futuras bajo el principio de legítima defensa. Ya entiendo, o sea, supone abandonar el marco policial de siempre. Sí, ese marco donde el objetivo es arrestar, leer los derechos y juzgar. Pasan a adoptar un marco estrictamente militar, donde el objetivo es, digamos, neutralizar la amenaza mediante la fuerza letal. Madre mía. Pero a ver, yo me pongo a leer estas cifras y me surge una duda razonable. Piensa en las rutas logísticas como si fueran un globo lleno de aire. ¿Vale? Me gusta la analogía. Si aprietas el globo con muchísima fuerza en el mar, hundiendo barcos y cerrando rutas marítimas a cañonazos, el aire simplemente se desplaza a otra parte, ¿no? Claro, busca la salida más fácil. Exacto. ¿No empuja esto toda la presión y el flujo de narcóticos hacia las rutas terrestres a través de México? Los datos de estos informes invitan a cuestionar si esta estrategia realmente funciona. Es la gran pregunta que se hacen los analistas, ¿eh? ¿Disminuye el fentanilo en las calles o simplemente obliga a los cárteles a cambiar su vector de entrada? Eso es. Y además, hay que sumar el contexto global, porque Estados Unidos no solo está haciendo esto. Mantienen simultáneamente un bloqueo naval contra Irán en el estrecho de Hormuz. Sí, la presión militar estadounidense ahora mismo es inmensa en varios frentes. Y no olvidemos que acaban de ejecutar operaciones que terminaron con la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa. O sea,
Tela. Tela, sí. Y volviendo a tu analogía del globo, es exactamente lo que debaten los analistas de inteligencia en los informes que tenemos. El escepticismo a nivel internacional es altísimo. Normal, no me extraña. Fíjate que los expertos legales internacionales y mexicanos están cuestionando muy seriamente la legitimidad de estas operaciones marítimas. Señalan que al carecer de un proceso judicial previo, esto se adentra peligrosamente en el terreno de las ejecuciones extrajudiciales. Claro, es que suena a eso. Disparar primero y no preguntar después. ¿Y qué dice la gente en redes sociales sobre todo este despliegue militar? Pues al analizar el sentimiento en redes a través de la IA de Estiro, vemos una polarización total, pero de manual. Me lo imagino. Los ánimos deben estar muy caldeados. Totalmente. Un sector enorme aplaude esta seguridad férrea frente a los cárteles. Piden mano dura. Pero por otro lado, hay otro sector muy vocal que denuncia una grave erosión de la soberanía y los derechos humanos. Es el debate eterno entre seguridad y libertad, pero llevado al extremo. Eso es. Y respecto a México, esta táctica de hundir barcos en el mar es en realidad una palanca para forzar reformas internas. Se está ejerciendo una presión diplomática gigantesca. Para que cambien sus políticas. Sí, concretamente para que el gobierno mexicano reforme a fondo su gasto militar y sobre todo su poder judicial. Y claro, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya ha levantado la voz. ¿Qué ha dicho Petro al respecto? Pues ha advertido que esta asfixia constante corre el riesgo de desencadenar una auténtica rebelión regional contra la influencia estadounidense. Ostras, es que claro, toda esta presión militar exterior, sumada a la inestabilidad económica que ya sufren, pues no ocurre en el vacío. Funciona como una olla a presión que, irremediablemente, revienta en las fronteras terrestres. Exactamente. Es un efecto dominó del libro. Las economías asfixiadas generan desplazamiento humano masivo, y esto nos empuja a la enorme crisis migratoria que está moldeando directamente las elecciones de las naciones sudamericanas. Sí, la política migratoria es ahora mismo el centro de todo. Es que mira las cifras del ACNUR que recoge el informe. Son abrumadoras. Más de 8 millones de venezolanos han emigrado. 8 millones, es una barbaridad. Es una cifra que cuesta hasta imaginar, aunque, fíjate, un tercio de ellos se plantea regresar si las condiciones socioeconómicas mejoran tras estos recientes cambios de poder que comentabas antes. ¿Ya? Pero por ahora, la realidad es que la diáspora está definiendo la política interna de los países que los reciben. Tomemos el caso de Perú, que está ahora mismo en pleno proceso electoral. Madre mía, qué proceso el de Perú. Según las fuentes, está marcado por una tensión insostenible, problemas de seguridad continuos y unos fallos logísticos gravísimos. He leído en el reporte de que han desaparecido papeletas de votación. O sea, a ese nivel de caos llegamos. Han desaparecido papeletas y el caos ha llegado al punto de registrar incidentes surreales. Hubo hasta la irrupción de un cerdo en un centro de votación en Ica. Espera, un cerdo. Literalmente un cerdo paseándose por las urnas. Sí, un cerdo literal. Es anecdótico, claro, pero reflejó muy bien un sistema institucional que está al límite de su capacidad operativa, a punto de romperse. ¡Qué fuerte! Y todo esto justo cuando el país avanza hacia una segunda vuelta que pinta decisiva. Muy polarizada. Es entre la candidata de derecha, Keiko Fujimori, y el izquierdista Roberto Sánchez. Es como observar un péndulo reactivo, porque, claro, los informes de noticias mencionan asaltos a mano armada a plena luz del día en joyerías de Lima. Sí, la inseguridad ciudadana está desatada. Y esta exposición constante al crimen agota a la población, es normal, y la empuja a buscar soluciones drásticas y rápidas. Fujimori ha capitalizado este hartazgo. De manual político. ¿Qué propone exactamente? Casi el 90%, madre mía. Exacto, o sea, no son un grupo pequeño que se pueda identificar y deportar fácilmente con un decreto y unos cuantos vuelos. Son la base misma de la economía sumergida que sostiene el país a nivel de calle. El choque de realidades es tremendo. Aquí se enfrentan dos perspectivas clarísimas. Por un lado, tienes la obligación de los estados de garantizar el orden público y la seguridad nacional. ¿Qué es lo que defiende Fujimori? Eso es. Y líderes similares como José Antonio Kast en Chile, que por cierto ya ha iniciado vuelos de deportación directa de inmigrantes irregulares. Ostras, o sea que en Chile ya están pasando a la acción. Sí, ya lo están ejecutando. Y por otro lado, tienes las repetidas advertencias de las organizaciones internacionales de derechos humanos, que señalan la vulnerabilidad extrema de todas estas personas. Claro,
Están en medio de todo. Puro, es ver cómo la postura de la candidata peruana se alinea sin ninguna fisura con la nueva política de línea dura de Washington. Ya, claro, no es casualidad. Para nada. Esto facilita muchísimo la consolidación de un bloque conservador regional enfocado exclusivamente en la seguridad fronteriza. Pero a ver, esa postura de mano dura a nivel interno está provocando un verdadero terremoto en las relaciones exteriores, cuando los líderes adoptan posiciones inamovibles solo para contentar a sus votantes locales, pues la diplomacia salta por los aires. Sí, empiezan a pisarse unos a otros. Y en medio de esas fracturas entre países vecinos, las potencias mundiales como China o Estados Unidos entran a jugar sus cartas encantadas de la vida. Por ejemplo, mira la crisis reciente entre Ecuador y Colombia. Esa crisis diplomática escaló rapidísimo. Sí, la mecha se encendió cuando el presidente de Colombia, Petro, calificó al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass como, cito textualmente, un preso político. Ostras, eso a Ecuador no le debió hacer ninguna gracia. Ninguna. La respuesta de Ecuador fue retirar inmediatamente a su embajador en Colombia. Pero lo gordo es que el mecanismo de represalia no se quedó solo en las palabras o en gestos diplomáticos. ¿Qué hicieron entonces? Colombia suspendió las exportaciones de electricidad a Ecuador. Así, de golpe. Esto ilustra cómo la dependencia energética se convierte en un arma diplomática inmediata que, afecta a la red eléctrica de toda una nación solo por un comentario político. Es que la energía hoy en día es la mejor herramienta de presión. Y hablando de armas energéticas, hay un dato en los reportes de inteligencia que parece sacado de una película de ciencia ficción, ¿eh? A ver, cuéntame, que me tienes en ascuas. Resulta que Perú ha comprado petróleo crudo venezolano por primera vez desde el año 2009. Espera. ¿Perú comprando a Venezuela después de tanto tiempo? Sí. Se trata de una mezcla de crudo Merey 16 y crudo VDTI facilitada a través de la firma comercializadora Trafigura. Y a ver, si cruzamos esto con la política de Estados Unidos, el contraste es enorme. Ya te digo, no me cuadra nada. Fíjate, por un lado tenemos a Washington ejecutando bloqueos letales y hundiendo barcos en el mar, como decíamos al principio, y por otro, el mismo Estados Unidos ha levantado parcialmente las sanciones a los bancos estatales venezolanos. Vale, y todo esto mientras la líder opositora venezolana, María Corina Machado, sigue presionando fortísimo por unas elecciones libres. He leído que ha llegado incluso a ofrecer simbólicamente su nominación al Premio Nobel de la Paz para Donald Trump. Sí, un gesto muy llamativo. Pero, a ver, volviendo a lo de antes, no me cuadra en absoluto. ¿Cómo se explica que hundan barcos y declaren terroristas a los cárteles en aguas internacionales, pero a la vez levanten sanciones financieras al mismo régimen en tierra firme? Bueno, la clave para entender esta aparente contradicción tan flagrante es que el pragmatismo económico casi siempre acaba aplastando a la ideología. El dinero manda, vaya. Siempre. A ver, el crudo Merey 16 es un petróleo pesado muy específico que requiere unos procesos particulares de refinación. La compra por parte de Perú no es una mera transacción comercial de rutina, es un rediseño obligado de su cadena de suministro por las interrupciones globales. Vale, necesitan ese crudo concreto sí o sí. Exacto. Y a su vez, el levantamiento de sanciones bancarias por parte de Estados Unidos responde puramente a la necesidad de estabilizar los mercados energéticos mundiales. Ante los conflictos en Medio Oriente, el sistema global necesita desesperadamente que fluya el crudo venezolano. Claro, para evitar picos catastróficos en los precios de la gasolina y demás. Eso es. Las potencias actúan movidas por la pura necesidad logística. No les pidas coherencia en su discurso diplomático porque no la hay. Madre mía. Y hablando de necesidad logística, eso nos lleva de cabeza al gran conflicto por el megapuerto de Chancay, en Perú. Uy, ese tema es vital ahora mismo. Según los informes recopilados por la aplicación, Estados Unidos ha ofrecido asistencia oficial a las autoridades peruanas para recuperar el control de estas instalaciones. Instalaciones que, recordemos, actualmente están operadas bajo un fuerte control chino. Exacto. Y Washington alega que esto es una amenaza inminente para la seguridad hemisférica. Es que el puerto de Chancay es el ejemplo perfecto de ese juego geopolítico de suma cero entre Washington y Pekín. Para entender bien su importancia, no estamos hablando de un muelle convencional de carga y descarga, ¿eh? Es mucho más grande, ¿no? Bastante más. Es un megapuerto de aguas profundas diseñado específicamente para recibir los buques de carga más inmensos del mundo. Esto reduce drásticamente el tiempo de tránsito hacia Asia. O sea, un enclave logístico de oro. Totalmente de oro. Y desde la perspectiva de legisladores estadounidenses, como la representante María Elvira Salazar, que es muy vocal en esto,
Cualquier infraestructura de esta tremenda magnitud, bajo el control de una empresa estatal china, tiene un uso dual. Uso dual. Te refieres a comercial y militar, supongo. Exacto. Para Estados Unidos eso es una vulnerabilidad estratégica completamente inaceptable en lo que consideran su propio patio trasero, su hemisferio. Lógico, desde su punto de vista. ¿Y qué responde China a todo esto? Pues China, por supuesto, defiende fervientemente que es una iniciativa estrictamente comercial, que es solo un nodo más dentro de su gran proyecto de la Franja y la Ruta. Ya, el famoso Belt and Road. Es el clásico choque entre el afán de dominio logístico global de China y la paranoia por la seguridad territorial de Estados Unidos. Tal cual, lo has definido perfectamente. A ver, con todo este panorama tan denso, militarización letal, embajadores retirados con portazos, crisis migratorias masivas, cerdos en las urnas y rivalidades portuarias entre superpotencias, Menudo resumen. podría parecer que América Latina está al borde del colapso total, ¿verdad? Parece que todo se va a pique. Da esa sensación leyendo los titulares, sí. Sin embargo, al cruzar los cientos de datos en Stylo News, emerge una realidad paralela que es asombrosa. El tejido social cotidiano de la región demuestra una resiliencia económica y cultural brutal. Y esto actúa como un amortiguador indispensable frente a tanto caos político. Es muy cierto, la vida sigue. Por ejemplo, los reportes de la feria World Travel Market que se acaba de celebrar en Sao Paulo muestran algo contraintuitivo. El turismo en América Latina está experimentando un auge sin precedentes. Ostras, eso sí que choca un poco con el tema de la seguridad que hablábamos. Totalmente. Pero ocurre que, irónicamente, el mismo continente que sufre tensiones fronterizas severas se proyecta ante los mercados internacionales como un refugio de paz y estabilidad frente a las disrupciones y la escalada bélica en Oriente Medio. Claro, el turista europeo o norteamericano lo ve más seguro ahora mismo. Eso es. Y esto inyecta un capital extranjero fundamental que sostiene las economías locales de a pie, completamente al margen de la inestabilidad de los despachos gubernamentales. Y luego está, bueno, la gran válvula de escape histórica de la región. El deporte y el entretenimiento, por supuesto. Sí, el fútbol sigue siendo el hilo conductor que une a sociedades enteras por encima de la política. Los informes destacan partidos recientes de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Me encanta cómo se mezcla la geopolítica con el fútbol. Es que hay detalles tácticos increíbles. El informe menciona a un club peruano, el Cienciano, que utiliza los más de 3.000 metros de altitud de su estadio en Cusco como una ventaja fisiológica directa contra los equipos venezolanos. Claro, los asfixian físicamente en el campo. ¡Qué maravilla de estrategia! Suma que la maquinaria mediática para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que está a la vuelta de la esquina, ya está en marcha. Tenemos a árbitros peruanos como Kevin Ortega, seleccionados oficialmente para oficiar partidos. Eso genera muchísimo orgullo nacional. Muchísimo. Y también vemos cómo la participación de la selección de Ecuador está ganando una visibilidad global masiva tras asegurar sus derechos de transmisión con gigantes del entretenimiento como Disney Plus. Ostras, Disney Plus metido de lleno en el fútbol sudamericano. Todo un contraste con los problemas internos del día a día, ¿no? Un contraste brutal. Porque por un lado tienes eso y por otro ves investigaciones periodísticas rigurosas sobre el gasto público que indignan a la población, como esa investigación reciente que expone que el presidente colombiano Gustavo Petro ha invertido más de 2,6 millones de dólares en 65 viajes internacionales. 2,6 millones en viajes. Mientras la gente sufre por la inflación, es tremendo. Sí, ese contraste ilustra perfectamente el concepto geopolítico de poder blando. Mientras la política institucional formal y el despilfarro gubernamental generan una desafección tremenda, los intercambios culturales cohesionan a la población. Claro, ¿unen a la gente? Fíjate que los informes de inteligencia avanzados de hoy no solo miden número de tropas o barriles de petróleo exportados, también miden la influencia cultural como métrica de poder. Vemos al género K-pop con grupos como Big Bang destacando y dominando en el mismísimo Festival de Coachella. Sí, la música trasciende fronteras. Y vemos a decenas de artistas latinoamericanos llenando estadios masivos en España de forma rutinaria. El hecho de que conglomerados mediáticos como Disney controlen ahora la transmisión deportiva regional altera el modo en que se consume la identidad latinoamericana. ¿En qué sentido la altera? Pues que la transforma a nivel mundial en un producto global, estandarizado, atractivo y masivo. Es una ironía tremenda si te paras a pensarlo. Fíjate, las fronteras terrestres se blindan con militares para bloquear a quienes buscan trabajo y un futuro mejor.
Pero las redes digitales y las infraestructuras turísticas se abren de par en par para consumir cultura global y recibir divisas. Es la paradoja del siglo XXI, sí. Fronteras cerradas para las personas vulnerables, fronteras abiertas para el capital y el streaming. Bueno, de cara al futuro inmediato y para mantener el foco en los datos objetivos que nos da el sistema, hay 3 eventos críticos que, según la IA, dominarán la agenda en el corto plazo y que debemos vigilar. A ver, ¿cuáles son? Primero, el desenlace de la segunda vuelta en las elecciones de Perú, que está programada para el 7 de junio de 2026. Va a estar de infarto. Desde luego, habrá que ver si gana Fujimori o Sánchez. Segundo, la constante vigilancia sobre las negociaciones de seguridad entre Estados Unidos y México, especialmente si Washington aumenta aún más sus exigencias de reforma judicial y militar a cambio de no intervenir. Eso puede generar mucha fricción diplomática en los próximos meses. Seguro. Y tercero, la evolución de los vuelos de deportación y las políticas de control fronterizo extremo, que, como comentabas antes, ya comienzan a consolidarse en el Cono Sur, sobre todo en Chile. Esos 3 vectores van a ser determinantes, la verdad. Determinarán si la región se estabiliza a través de un aislamiento conservador y mano dura, o si estas fricciones constantes desencadenan la rebelión regional que algunos mandatarios, como Petro, ya están anticipando abiertamente. Fíjate qué panorama. Ha sido un análisis denso, sin duda, pero absolutamente necesario para entender los engranajes reales de las noticias que vemos cada día. Sí, hay que rascar bajo la superficie. Para finalizar, recordamos a quienes nos escuchan que la capacidad de procesar esta inmensa cantidad de variables geopolíticas y económicas es posible gracias a Stylo News. Eso es una herramienta fantástica. Es una aplicación, disponible tanto para teléfonos móviles como para ordenadores de escritorio y permite a cualquier usuario descargar informes de inteligencia altamente personalizados. A la medida de cada uno. Eso es, la inteligencia artificial de Stylo consolida información de cientos de fuentes de noticias tradicionales, agencias y también la red X. Filtra todo el ruido mediático para ofrecer datos y patrones precisos. Una pasada. Así que ya saben, quien desee empoderar su toma de decisiones con información de primera, puede suscribirse y obtener noticias bajo demanda impulsadas por IA. Solo tienen que visitar www.stylonews.com. Muy recomendable, para estar al día, de verdad. Y bueno, retomando un tono mucho más cercano y relajado para despedirnos, agradecemos enormemente a nuestra audiencia el tiempo que han dedicado a escuchar este análisis a fondo. Sí, muchísimas gracias. Entender estas capas ocultas de los eventos internacionales requiere voluntad de ir más allá del titular superficial de 10 segundos. Y la verdad es que es un verdadero placer compartir este espacio con gente que valora la información profunda y de calidad. Comparto el agradecimiento al 100%. Desenredar toda esta complejidad que hemos repasado hoy es, la única forma de comprender dónde estamos realmente parados en el mundo. Y para que este análisis continúe creciendo, animamos a toda la comunidad a sugerir nuevos temas y a solicitar focos de investigación concretos para futuras emisiones. Nos encanta leer vuestras propuestas, de verdad. No duden en seguir a Stylo News en sus redes sociales favoritas para no perderse ninguna actualización clave del panorama internacional. Y para cerrar el programa de hoy, dejamos sobre la mesa una última reflexión para que le den una vuelta en casa. A ver, dispárame. Fíjate. Si la pura necesidad logística y económica lleva a naciones enfrentadas a comprarse crudo mutuamente, pasando totalmente por alto sus profundas diferencias ideológicas... Como el caso de Perú y Venezuela que hablábamos. Exacto. Y si la asfixia militar externa está forzando, desde fuera, un rediseño radical de las fronteras internas y de la política migratoria, cabe preguntarse una cosa muy seria. Te escucho. ¿Está el futuro de América Latina siendo decidido realmente en las urnas mediante papeletas de votación de los ciudadanos? ¿O son las corrientes invisibles de las cadenas de suministro globales y las guerras de poder entre superpotencias las que, de hecho, están redactando las leyes de la región? Madre mía. Un tema muy profundo para considerar y darle vueltas esta semana. Ostras. Nos quedamos con eso. Hasta la próxima. Un saludo, hasta pronto.